Uy, ese pelo desastre que sale ahí más feo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a al último capítulo de los carbohidratos y acá vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora, para que más o menos ya quede bien claro, ¿verdad? Nosotros sabemos que la gran mayoría de los nutrientes que recibimos contienen glucosa. La primera reacción que sufre la glucosa en el interior de la célula es la fosforilación por la exoquinasa. Esta reacción era crucial para disminuir el nivel de glucosa en el interior de las células, asegurar que entre más glucosa, asegurar que la glucosa se quede en las células, porque al polarizarla no puede acercarse más a la membrana, porque los fosfolípidos también tienen carga negativa, y además la glucosa 6-fosfato es el sustrato para la síntesis del glucógeno, para la glicólisis, que es para sintetizar piruvato. También sabíamos que había un tercer destino para la glucosa, que era una vía alternativa por el cual la glucosa 6-fosfato puede convertirse en ribosa cuando hay replicación celular o cuando se necesita fabricar nucleótidos. El piruvato, como ya sabemos, se descarboxila, se convierte en acetil-CoA. El acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs genera equivalentes NADH y FADH2, que son alimentadores de la cadena transportadora de electrones para fabricar ATP. El piruvato en condiciones anaeróbicas puede convertirse en ácido láctico, y si hay exceso de piruvato, parte de él por transaminación gracias a GPT se va a convertir en alanina. Si no hay glucosa en las células, el piruvato puede convertirse por gluconeogénesis en glucosa 6-fosfato. Gracias a la glucosa 6-fosfatasa puede enviarse al torrente sanguíneo, ¿verdad? Puede enviarse al torrente sanguíneo para cubrir con el requerimiento de los otros órganos. El glucógeno, que era la principal forma en que se almacenaba la glucosa, puede también degradarse para liberar glucosa y así que ningún órgano le falte glucosa al fin para todas las actividades biológicas. Entonces, todo esto que está aquí ya hemos visto, lo único que nos sobra es este fragmento en donde la glucosa 6-fosfato se convierte en ribosa, el azúcar del ADN y del ARN. Entonces nos queda la ruta de las pentosas fosfato, que es una ruta alternativa por el cual la glucosa 6-fosfato puede generar ribosa y NADPH. La clase pasada habíamos visto que a diferencia de NADPH es un poder biosintético. No se utiliza prácticamente para generar ATP, pero si hay necesidad, hay una deshidrogenasa, una transdeshidrogenasa que convierte NADPH en NADH y de esa manera puede ser utilizada con fines energéticos. ¿Para qué usamos NADPH? Poder biosintético. Ojo la frase. Para fabricar lípidos, para fabricar hormonas esteroideas y sus derivados, y también para fabricar óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y por un grupo de enzimas muy importantes que forman los citocromos P450, que son un complejo de enzimas que se encargan de desintoxicarnos de algunos fármacos, de activar algunos fármacos o de eliminar tóxicos como los pesticidas. El 30% de la ruta de las pentosas ocurre en el hígado
y el 10% ocurre en los eritrocitos. Dentro de un ratito vamos a ver el rol de la ruta de las pentosas en los glóbulos rojos. Bueno, tiene como función generar NADPH y ribosa. NADPH, poder reductor, poder biosintético. Las pentosas sirven para fabricar nucleótidos, ácidos nucleicos, para fabricar coenzimas, el NAD, el NADP, tienen ribosa como formando parte de ellos, para fabricar ATP, GTP, FAD o coenzima A. Y el NADPH sirve para fabricar ácidos grasos, colesterol y hormonas esteroideas que derivan del colesterol, para fabricar neurotransmisores. También participan en la síntesis de los nucleótidos para reducir el antioxidante más importante que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que se llama glutatión, y para las reacciones en donde están involucradas las citocromo P450. Bueno, para eso es repitiendo un ratito, ¿para qué se usa el NADPH? Para sintetizar ácidos grasos, bla, 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 principalmente ácidos grasos de cadena corta y de cadena media en la glándula mamaria durante la lactancia, para fabricar los nutrientes para el testículo, para fabricar ácidos grasos que serán almacenados en el tejido adiposo, para fabricar hormonas esteroideas en la glándula suprarrenal, para mantener la integridad de la membrana de los glóbulos rojos y evitar que sufran hemólisis, y en el hígado, como componente de la citocromo P450, que es para desintoxicar, para activar o eliminar drogas. Estoy repitiendo de vuelta cuáles son los órganos y cuáles son las funciones que ya mencionamos hace un rato. Está un poquito mejor especificado por órgano y como función. Y esta es la característica de la ruta de las pentosas. En sí, para fabricar ribosa, solo implica 3 reacciones. Para fabricar NADPH, solo implica 3 reacciones. Pero se generan varios subproductos y esos subproductos reaccionan entre sí para generar fructosa y gliceraldehído que terminan en la glicólisis. Entonces, la ruta en sí consta de 2 fases. La primera fase se llama fase oxidativa porque se oxida la glucosa para generar NADPH. Y un intermedio de la ribosa que se llama ribulosa 5-fosfato. En la fase 2 hay conversión de azúcares, principalmente de 5 carbonos, a azúcares de 7 carbonos, de 3 carbonos, de 4 carbonos y de 6 carbonos como la fructosa y el gliceraldehído, que son intermedios de la glicólisis. Por lo tanto, esta ruta está conectada con la glicólisis. Empezamos con la primera fase que se llama fase oxidativa o fase de síntesis del NADPH. En la primera reacción, la glucosa se oxida a 6-fosfogluconolactona, que es un intermedio para la formación del 6-fosfogluconato. En resumen, la reacción número 1 es la conversión de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato. En esta reacción, el NADP adquiere los hidrógenos de la glucosa y se convierte en NADPH más un protón. El 6-fosfogluconato en la siguiente reacción se descarboxila para formar el primer azúcar de 5 carbonos, que es la ribulosa 5-fosfato. Esta es una reacción de descarboxilación oxidativa, solamente que participa NADP en lugar de NAD. Es similar a las reacciones
del ciclo de Krebs, en donde había descarboxilación oxidativa. La fase oxidativa solamente está formado por estas dos reacciones. La primera catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la segunda catalizada por la fosfogluconato deshidrogenasa. Glucosa 6-fosfato se convierte a 6-fosfogluconato, 6-fosfogluconato se descarboxila y se convierte en ribulosa 5-fosfato. Aquí se generan los dos NADPH y aquí se genera el precursor de la ribosa. Esto es para ver un poquito la estructura del NADPH, al igual que el NAD. El nitrógeno que se encuentra en el interior del anillo es capaz de aceptar los electrones y los protones mediante resonancia de los dobles enlaces, y uno de ellos, uno de los protones, queda fuera porque es solamente capaz de aceptar un protón. Por lo tanto, en solución siempre vamos a tener NADPH más un protón. Acá van a ver que el NADP está formado por una molécula de ribosa, ¿no? Un azúcar de 5 carbonos, por lo tanto la ribosa es utilizada para fabricar NADP. Esa es toda la primera fase. En la segunda fase, que es una reacción no oxidativa, que solamente consiste en interconvertir azúcares, tenemos tres reacciones. La primera reacción es una isomerización, epimerización. La segunda está catalizada por una transcetolasa, al igual que la cuarta. Y la tercera está catalizada por una transaldolasa. Esta es un resumen de esa reacción. Me voy a ir directo a la reacción para que vean, porque así se ve un poquito mejor. El producto de la primera etapa, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, 6-fosfogluconato y 6-fosfogluconato, ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato, por acción de una isomerasa, puede convertirse en ribosa. ¿Qué significa eso? Que si hay necesidad de fabricar ADN, toda la ribulosa va a convertirse en ribosa. Pero una parte de esas ribosas van a ser utilizadas para fabricar ADN y otra parte, ¿verdad?, de la ribosa va a reaccionar con el otro producto posible que se forma por acción de la epimerasa, que se llama silulosa 5-fosfato. Si ustedes se fijan, este es un aldehído y este es una acetona. Entonces, la ribulosa tiene dos alternativas posibles: por una isomerasa convertirse en ribosa, o por una epimerasa convertirse en silulosa. Miren acá, los dos OH están del lado derecho. Acá hubo un cambio. El primero OH del lado derecho pasó al lado izquierdo, por eso que son epímeros entre sí. Los azúcares que se diferencian solamente en la posición de un OH. La ribulosa es epímero de la silulosa. Ahora, dijimos que una parte de la ribosa va a servir para fabricar ARN, pero otra parte de la ribosa que sobró va a reaccionar con la silulosa, que es el otro producto posible. Entonces tenemos C5 más C5. Acá en esta reacción tenemos 10 carbonos. Quiero que se fijen en lo que hace. La transcetolasa es una enzima que tiene como ayudante TPP y cataliza la transferencia de una cetona
de dos carbonos desde la celulosa, que es la cetosa, a la ribosa. Entonces, fíjense, la ribosa ahora tiene 7 carbonos. 5 más 2, 7. La ribosa se convirtió en heptulosa de 7 carbonos y la celulosa, que perdió 2, ahora le queda 3, se convirtió en gliceraldehído 3-fosfato. En esta reacción, el gliceraldehído ya es un intermedio del ciclo de 3, es un intermedio de la glicólisis. Pero ¿qué sucede? Me sobra una molécula de 7 carbonos. Entonces la célula no puede perder carbono. ¿Qué hace en la siguiente reacción? Hace reaccionar de vuelta el gliceraldehído con la heptulosa y gracias a una transaldolasa, otra enzima, ¿qué hace? Fíjense en el producto. Rompe la molécula de 7 carbonos, pero en esta reacción solamente se cataliza la transferencia de un carbono. Por lo tanto, el gliceraldehído se convierte en eritrosa y la heptulosa se convierte en fructosa. Entonces, C3 más C7 vamos a tener fructosa más C4, que va a ser eritrosa. A continuación, ¿verdad? Ahí tenemos una eritrosa, tenemos dos moléculas, una fructosa y una eritrosa. ¿Qué ocurre en la siguiente reacción? Porque la idea es generar intermedios que no se pierda ningún carbono y que terminen dentro de la glicólisis. Si nosotros nos volvemos a fijar acá, la fructosa ya puede ir a la glicólisis, pero me sobra un C4. Entonces, ¿qué hace la célula con este C4 que ya sobró? Vuelve a hacer reaccionar con la celulosa y ahí va a generar 2 carbonos, van a ser transferidos a este, eritrosa se va a convertir en fructosa, a este le va a quedar 3 y ahí voy a tener gliceraldehído como producto y acá ambos sustratos ya terminan en la glicólisis. Y en esta reacción, en esta última, ya no se pierde ninguna molécula. Por favor, fíjense acá, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros tenemos como producto ribosa y ribulosa. 2 azúcares de 5 carbonos. Una parte de la ribosa fue utilizada para fabricar ADN, pero sobró una parte como producto de la reacción. Entonces la célula no puede perder esos 5 carbonos. ¿Y qué hace? Convierte en un epímero de la ribulosa, que en este caso va a ser la celulosa. La celulosa va a reaccionar con la ribosa y me va a generar C7, heptulosa, C3, gliceraldehído. El gliceraldehído ya puede irse a la glicólisis, pero sobra un C7. ¿Qué hace la célula con un C7 que no tiene ninguna vía metabólica para ella? Vuelve a hacer reaccionar C7 con C3 y allí genera eritrosa y fructosa 6-fosfato. La fructosa ya puede ir a la glicólisis. Su problema era 7, ahora ya tiene 4 nomás ya. Eritrosa tampoco no tiene ninguna vía metabólica y no puede perder por la orina, porque 4 carbonos significa más o menos 20 ATP por ahí. ¿Qué hace? Vuelve a reaccionar eritrosa con celulosa y por la transcetolasa ya genera otra molécula de fructosa y otro gliceraldehído. Acá, tanto el gliceraldehído
como la fructosa, pueden drenar a la glicólisis. Dos vías paralelas que ocurran al mismo tiempo, o sea, dos moléculas de glucosa que ingresen en la ruta de las pentosas, van a generar en total 5 fructosas 6-fosfato. ¿Por qué? Porque este gliceraldehído que está acá puede reaccionar con el otro gliceraldehído y generar fructosa 6-fosfato. Por ende, en dos vías de ruta de las pentosas podemos generar en total 6 fructosas 6-fosfato y como consecuencia de eso, todos los productos restantes drenan a la glicólisis. Bueno, esto es para que vean un poquito, ¿verdad? En general, la glucosa 6-fosfato en la fase oxidativa, glucosa 6-fosfato, 6-fosfogluconato, ribulosa 5-fosfato, se generan 2 NADPH. La ribulosa 5-fosfato puede convertirse en ribosa o en celulosa. Parte de la ribosa se va a utilizar para fabricar nucleótidos, pero va a sobrar un exceso. Entonces, ¿qué hace la célula? Hace reaccionar ribosa con celulosa para generar o fructosa 6-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, la ruta de las pentosas está conectada con la glicólisis mediante dos productos, que son la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. Ok. Esa es toda la ruta de las pentosas. Es una ruta que, repasando, tenemos dos fases. La fase oxidativa, que genera ribulosa, 2 moléculas de NADPH. Y la fase no oxidativa, que se llama fase de interconversión de sustratos, sirve para generar ribosa, celulosa, y que ambas terminen generando como producto final fructosa o gliceraldehído para no perder moléculas de carbono. La enzima más importante de esta reacción, perdón, esta es una diapositiva que no corresponde acá, disculpe. La enzima más importante de esta reacción es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuál es la función de la ruta de las pentosas en los glóbulos rojos? Bueno, en los glóbulos rojos abunda un antioxidante que se llama glutatión. El glutatión es un tripéptido formado por glutamato, cisteína y glicina. Glutamato, cisteína y glicina. El glutatión tiene, la cisteína tiene un grupo sulfidrilo. Este grupo sulfidrilo puede ceder protones y al ceder protones puede neutralizar o puede recuperar una molécula oxidada. El agua oxigenada, cuando se disocia, genera 2 radicales hidroxilo. El radical hidroxilo es uno de los radicales libres más tóxicos, habrán leído ustedes, porque es capaz de atacar el ADN. Al atacar el ADN, produce mutaciones y el producto de esa mutación son los cánceres. Entonces, fíjense, el glutatión tiene un grupo sulfidrilo. El hidrógeno del sulfidrilo reacciona con el OH para formar una molécula de agua.
Se necesitan dos glutatión para neutralizar los dos OH. Por lo tanto, durante la neutralización de los radicales hidroxilos, se oxida el glutatión. La enzima que recupera glutatión se llama glutatión reductasa. La glutatión reductasa utiliza NADPH como donante de protones. El NADPH le dona un protón al glutatión para volver a generar la forma reducida. Esta forma reducida va a poder neutralizar radicales libres en los glóbulos rojos y de esa manera evitar que esos radicales ataquen la membrana de los glóbulos rojos, produzcan una destrucción prematura y por ende una hemólisis. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa produce deficiencia de NADPH. La deficiencia de NADPH hace que no se pueda recuperar glutatión. Por lo tanto, se produce daño oxidativo en la membrana de los glóbulos rojos. Y ese daño conduce a la destrucción de los glóbulos rojos, que se llama anemia hemolítica. En los negros, o en la raza negra, hay una deficiencia natural de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando ellos consumen primaquina, que es un fármaco antipalúdico, o habas, que es un vegetal, como ellos no tienen NADPH, les produce anemia hemolítica. Pero fíjense la adaptación. El Plasmodium utiliza también NADPH para ingresar. Por lo tanto, la raza negra, los que son portadores de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se infectan por malaria, porque va la casualidad que el Plasmodium utiliza NADPH para ingresar en el interior de los glóbulos rojos. Y estos no tienen NADPH o lo tienen reducido como consecuencia de la deficiencia genética de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El agua oxigenada genera radicales libres. Los radicales libres, entre ellos el hidroxilo, el radical hidroxilo, el más potente entre todos, es neutralizado por el glutatión para generar una molécula de agua. Durante este proceso, el glutatión se oxida, le recupera al glutatión el NADPH. Un poquito más adelante vamos a ver que al NADPH le recupera la vitamina E, y la vitamina E es recuperada por la vitamina C. Por lo tanto, la niacina, el glutatión, la vitamina E y la vitamina C son indispensables para mantener la integridad de los glóbulos rojos. La glutatión peroxidasa, que es la enzima que neutraliza radicales hidroxilos, utiliza selenio como ayudante. Por lo tanto, selenio, glutatión, niacina, vitamina E y vitamina C son los mejores antioxidantes conocidos para neutralizar radicales hidroxilos. Volvemos a entrar, tengo 30 segundos. Dale, profe.